El inicio del siglo XX vio surgir a las primeras mujeres en medicina, pero antes, muchas otras, aún más silenciosas y anónimas, velaban por la salud de la población. Esas manos solidarias, empáticas y con vocación por ayudar al prójimo son las manos de enfermeras y parteras, cuya labor también ha construido el devenir de la medicina nacional. La historia apenas recuerda a las primeras parteras, pero lo cierto es que ellas hicieron posible el nacimiento de la mayoría de quienes poblaron aquel Uruguay que surgía como país. Entre las pioneras se destaca Andrea de Morales, quien en 1729, junto con las primeras corrientes de colonos, llegó en barco desde Islas Canarias y cuando enviudó mantuvo su familia actuando como partera. Con el paso del siglo, la importancia del trabajo de las parteras quedó en relieve cuando, al inaugurar la Facultad de Medicina en 1877, también se creó el primer curso universitario de partería. La ausencia de datos biográficos sobre la trayectoria de las parteras profesionales a lo largo de las décadas es injusta con mujeres que cumplieron una tarea sanitaria trascendente, sobre todo en el interior del país y en poblaciones pequeñas y rurales, donde las parteras colaboraron en tareas que excedían a su oficio. Pese a ese anonimato, la pionera Escuela de Parteras siguió un camino de crecimiento y actualmente se reciben 40 profesionales cada año. Otra figura femenina destacada en el cuidado de la salud ha sido la enfermera. En Uruguay, este oficio fue inicialmente ejercido por religiosas y recién tuvo su primer curso formal en 1912. Ese año se creó la primera escuela de NERS, que llevó el nombre de su fundador y director, Dr. Carlos Neri, y que dependía de la Asistencia Pública Nacional. En 1942, una de las egresadas de esa escuela fue Dora Ibarburu, nacida en Salto en 1918. Por sus excelentes calificaciones, obtuvo una beca para continuar sus estudios en Canadá, donde se formó en salud pública, educación y administración. En 1950, por iniciativa del decano de la Facultad de Medicina, Abel Chiflet, Dora Ibarburu se transformó en la primera directora de la Escuela Universitaria de Enfermería, hoy Facultad de Enfermería de la Universidad de la República. Como tal, Dora Ibarburu fomentó la formación del cuerpo docente en los mejores centros del exterior y promovió la enfermería como una profesión científica. De esta forma, la enfermería profesional alcanzó un nivel de calidad y sus egresados, mujeres y hombres, beneficiaron con sus servicios a los hospitales públicos y privados de todo el país. Llegó a ser jefa del Departamento de Enfermería del Hospital de Clínicas y hasta 1980 también trabajó como consultora para la Organización Mundial de la Salud en la región. En 1988, por la contribución notable al progreso de la ciencia en enfermería, la Universidad de la República le otorga el título de doctor honoris causa y en 1989 es designada profesora emérita de la Facultad de Medicina. Fue así la primera vez que una persona no médica recibía tal distinción. Dora Ibarburu falleció en Montevideo en 1992 y la Escuela de Enfermería aún honra sus aportes. En la transición entre los siglos XIX y XX, numerosas mujeres en Uruguay se dedicaron a cuidar a la comunidad en salud y enfermedad. En su trabajo, silencioso y poco reconocido, las pioneras médicas, enfermeras y parteras dedicaron su vida al servicio de todos. Una de ellas fue Paulina Luisi, la primera médica uruguaya. Nació en 1875, hija de padre italiano y madre polaca, que en sus primeros años en Paysandú inculcaron a sus 7 hijos la rebeldía y el pensamiento liberal. En 1887 se mudan a Montevideo, donde sus 5 hijas mujeres estudiaron magisterio. 3 de ellas marcaron hitos en la historia de las profesionales de Uruguay. Clotilde fue la primera abogada del país, e Inés, como Paulina, fue médica. Por su parte, Luisa fue una destacada poeta y pedagoga. En 1900, Paulina ingresó a la Facultad de Medicina y 8 años después se recibió de médica en un ambiente que no fue benevolente. Se dedicó a la ginecología y trabajó en la cátedra de la facultad,
donde tuvo un laboratorio propio para sus investigaciones sobre fecundación y fertilidad. Motivada por su interés en los derechos de la mujer, abogó por la educación sexual y fue profesora de esa cátedra en la Escuela Normal de Mujeres que formaba a futuras maestras. Paulina fue, además, una figura de comprometida actuación política, en particular como precursora del voto femenino. Bajo su liderazgo, en 1916, se creó el Consejo Nacional de Mujeres, que en 1932 consiguió que Uruguay fuera el primer país latinoamericano donde la mujer pudo votar. También fue fundadora del Partido Socialista del Uruguay. Un rasgo destacable de Paulina Luisi fue su proyección internacional. Resalta su participación en la Comisión contra la Trata de Mujeres y Niños de la Sociedad de las Naciones en 1922, en su participación en la Alianza Sufragista Femenina Internacional, en el Comité de Lucha contra el Fascismo y la Guerra. Durante la Guerra Civil Española formó parte de una organización de ayuda a la infancia. Falleció en Montevideo en 1950, a los 75 años, pero su legado trasciende para siempre. Tras los pasos de Paulina, le siguieron otras pioneras, como las hermanas María y Alice Armanugón, que representan también a las primeras médicas del interior del país. María y Alice nacieron en Colonia Valdense a finales del siglo XIX en el seno de una familia de inmigrantes italianos. Su padre fue un pastor de la iglesia valdense que fundó el primer liceo del interior del país en la segunda mitad del siglo XIX. De los 12 hijos de aquella familia, 5 fueron médicos. María se dedicó a la ginecobstetricia y Alice fue pediatra, formada junto al profesor Luis Morquio, el más destacado exponente de la pediatría uruguaya. Ella es además la médica más longeva del país, pues murió en 1992 con 105 años. Como las hermanas Armanugón, otras pioneras de la medicina nacional fueron Tula Rovira, Aurora Curvelo e Inés Luisi, hermana de Paulina.